cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi estilo. Nuevamente en tu programa estamos agradecidos porque para un tiempo como este, Luis, Dios nos ha escogido. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el pastor Luis Gómez y qué felicidad poder compartir contigo en este programa, escudriñando lo que la Biblia tiene para nosotros, y este es realmente una aventura, escudriñar la palabra de Dios. Amén. Y hemos estado tratando un tema, Luis, interesantísimo. Estamos tratando de desarrollar un curso completo que dimos hace un poco más de un año en nuestra congregación, en la mesa de mentoreo, que tenía que ver cómo nosotros podemos reconocer los falsos obreros. Pero para poder llegar a esto hay un fundamento que hay que establecer. Decíamos en esa ocasión, no podemos hablar de lo falso si no conocemos lo verdadero. Y por eso iniciamos esta serie con una revelación de Cristo para los últimos tiempos. Luego estuvimos hablando un poco en 2 programas, que son los 2 programas anteriores, acerca de cómo el engaño ha entrado en estos tiempos modernos a la Iglesia de Cristo. Y hablábamos un poco acerca de filosofías, corrientes humanísticas, psicológicas, sociológicas, cómo han penetrado la Iglesia de Cristo y han cambiado la predicación. Pero hoy queremos empezar un nuevo capítulo, por decirlo así, en la serie que estamos tratando, cómo reconocer los falsos obreros, y tiene que ver con los lobos rapaces. En la oportunidad que el apóstol Pablo utilizó esta frase, es uno de los momentos más, para mí, más emotivos en la vida del apóstol Pablo. Pablo llama a los líderes de la iglesia, eso lo encontramos en Hechos, para encargar la iglesia. Pablo sabía que él estaba cerca a su tiempo de martirio. Pablo empieza a hacer los preparativos, los arreglos necesarios, y Pablo llama a los ancianos de la iglesia y le dice: ahora ustedes tienen que apacentar la grey del Señor, pasado ahora que yo voy a partir. Pero entonces dice, ahí justamente, y lo podemos ver en Hechos 20, 29 y 30, dice: porque yo sé, y esta parte es importante, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y la declaración más dolorosa que yo puedo leer de Pablo: y de ustedes mismos se levantarán. Esto es terrible. Es más, si Pablo lo hubiera dicho en este tiempo, lo botan de los concilios. Por supuesto. Los caen a palo y lo botan de los concilios, ¿no? Pero qué bueno que esto está escrito en la Biblia y que hoy lo podemos tomar y decir que nuestro trabajo como gente de Dios, como ancianos llamados a ser obispos, es decir, que conocemos el tiempo de Dios y conocemos las visitaciones de Dios, debemos pastorear la grey del Señor, porque se va a estar levantando lobos rapaces. Pero lo más terrible es poder tener que decir que en medio de la misma gente que ha sido encargada para pastorear, para apacentar la grey, se están levantando lobos rapaces. Terrible. Sí, y es interesante que Pablo usa la frase lobos, lobos rapaces. Cuando uno estudia, por ejemplo, cómo se cuidan las ovejas, uno sabe que el ayudante número 1 del pastor son los perros ovejeros, o los perros pastores, como llaman, sea cual sea el que estén usando. Un perro, un animal que como característica es interesantísima, porque es muy fiel, muy inteligente, muy fácil de entrenar, muy fácil de preparar, todo este tipo de cosas. Pero lo que poco se nos explica es que el animal más pequeñito de ellos tiene un lobo adentro. Porque los estudiosos dicen que el lobo gris y el perro es el mismo animal. Entonces, cuando aquí nos está estableciendo esto, nos está diciendo que de la misma iglesia hay gente que son porque Jesucristo se presenta como el pastor de las ovejas. O sea que los
pastores que habemos somos los, usando esa terminología, somos los pastores, los perros ovejeros que utiliza el pastor de las ovejas para guiar su rebaño. Pero algo sucede cuando cuando un perro viene y muerde una oveja y le saca sangre. Ese pastor, ese perro ovejero se convierte ahora en un lobo, porque ahora va a seguir matando ovejas. Esa es la razón por la cual los pastores saben que a partir de ese día tienen que matarlo. Exactamente, entonces el perro muere. Cosa terrible de saber lo que eso es lo que sucede en la realidad de una persona que tiene ovejas. Un rebaño de ovejas espirituales, ¿qué está pasando? ¿Por qué él dice esto? Entonces la expresión tiene que ver con ver cómo sucedía eso con los rebaños reales, porque eso era una de las crías de animales más común en los pueblos donde estaba Pablo. Por lo tanto, se conocía ese problema de los perros, o esa situación de los perros, y está estableciendo de ustedes mismos van a salir lobos rapaces. O sea, muchos obreros que por mucho tiempo ha sido bueno, llega un momento en que le muerde y le saca sangre a las ovejas. Y al sacarle, solamente queda una sola solución para ella. Matarlo. Matarlo. Wow. Ahora, ¿cómo puede ocurrir entonces que una persona sea seducida, sea engañada, para después de haber sido, usemos la palabra de Pablo, un heraldo, se convierta ahora en un lobo rapaz? Alguien que se quiere comer las ovejas, usando la terminología de Ezequiel, que vive de las ovejas, que le quita la lana a las ovejas, que se aprovecha de las ovejas, pero no pastorea las ovejas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo puede pasar? Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo es que nosotros podemos ser gente? Y te lo digo porque pues yo lo he pensado bastante, porque si Pablo está diciéndole esto a los obispos, a los que están siendo comisionados por él para el ministerio, yo creo que todos nosotros necesitamos entonces estar pendientes de nuestro corazón y estar haciéndonos una autorrevisión, una reflexión profunda de nuestras actitudes, de nuestras acciones, porque no sea que nos convirtamos en lobos. Y esto es clave, lo que tú estás diciendo, porque muchos de nosotros creemos que esto no nos toca. Muchos de nosotros creemos que, no, bueno, eso no es para nosotros. Pero Dios nos está llamando a ser cuidadosos, y cuando el Pablo le da esa expresión, dice, ten pendiente porque esto va a pasar. O sea, que hay un potencial impresionante en cada uno de que esto suceda. Y lo que hay es que estar seguro de que eso se queda como un potencial, de que no pasa a otro nivel. Y miren, por muchas razones, siempre llega alguien que le hace proposiciones a uno, que son proposiciones lobunas, si permítame usarla y llamarla así. Son proposiciones donde están viendo a ver cómo uno desarrolla el colmillo para comérselo esto. Y lo decimos como pastores, que montones de personas nos han llegado. Cuando nos ven, porque es importante que la gente sepa, ¿no? Porque de repente nos ven en la televisión. Pero como ministros hemos tenido que, la palabra es poner a un lado nuestros deseos y nuestros anhelos. Hemos decidido caminar de manera radical para contrarrestar el espíritu de consumismo que hay en este país. Dentro de la iglesia, terrible. Y entonces no caer en ser gente que vive de manera grosera, vulgar, de la oveja. Y entonces cada vez que viene gente, y entonces nos quiere decir cómo debemos pedir las ofrendas, qué hacer para sacar un poco más, y tener que decir cada vez no, nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros tenemos un llamado de parte del Señor que es muy particular. Y sabes, Luis, que yo he tenido que pensar mucho al respecto. ¿Por qué? Y a veces he orado y le he dicho, Señor, ¿por qué otros lo pueden hacer y nosotros no? Y en estos días, escuchando uno de nuestras series en televisión y escuchando el hecho de que Juan fue un hombre que tuvo que
decirle no a su derecho. Él tenía un derecho. Juan tenía el derecho de comer de lo sacrificado, porque él era de descendencia arónica. O sea, que él tenía aún la posibilidad de convertirse en sumo sacerdote. Sin embargo, Juan, por su llamado profético, por tener que caminar en una de las transiciones más tremendas de la historia de la iglesia, que fue pasar del antiguo pacto al nuevo pacto, tener que preparar el camino del Señor, Juan tuvo que decirle no a lo que era por derecho suyo, a lo que por derecho le correspondía. Y yo pensaba justamente en lo mismo, que yo no quiero hablar de ningún otro ministro, pero por lo menos nosotros somos gente que por derecho nos corresponden muchas cosas. Sin embargo, por el llamado que ha sido encomendado en nuestras manos, tener que decirle no a todas esas cosas por amor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es un gran desafío de todos los días. Sí, por supuesto, y porque igual que toda la gente uno tiene necesidades, tiene anhelos y tiene deseos, pero igual que esto uno tiene que tomar decisiones. Y yendo a lo que aquí se nos establece, dice que el Espíritu Santo viene y convierte a alguien en hijo de Dios. Es solamente el Espíritu Santo. Por el fruto de la regeneración que hace el Espíritu Santo. Entonces la obra de Cristo se hace en él. Pero todo esto es cierto y todo esto es realidad. Pero hay cosas en la vida de esa persona que necesitan ser ahora disciplinadas. Me gusta mucho, como lo dice Jesucristo, nace de nuevo. Usted tiene que ahora ser formado en una nueva forma de vida. Lo que pasa es que muchos queremos seguir viviendo como estábamos. Y eso debería que ser equivalente a como que una gente quiera volverse al vientre de la mamá. Y meterse allí, quedarse allí porque es sabroso. Dice, no, aquello fue una realidad. O si lo vemos desde otra perspectiva, es como cuando un gusano se transforma en mariposa. Y la mariposa de repente diga, ay, pero yo como que me gustaba más el gusano. Estamos en un momento donde la iglesia tiene que entrar en el momento de madurez y decir, soy hijo de Dios, pero tengo que pensar a caminar como un verdadero hijo de Dios y conocer quién está tratando de utilizar lo que Dios me ha entregado para beneficio personal. Poniéndolo en perspectiva nuevamente, estamos hablando de cómo se convierte una persona que ha sido comisionada para apacentar la grey de Dios en un lobo. Es porque teniendo un llamado, habiendo recibido a Cristo como Salvador, habiendo venido o habiendo pasado, vamos a reestructurar la frase, de tinieblas a luz en el sentido de muerte a vida. Sin embargo, en el proceso de regeneración, porque aquí es donde está la clave que lo dijiste ahorita, la regeneración, Luis, es un proceso, porque es generar de nuevo, es traer una reforma interna a los códigos que nosotros teníamos para relacionarnos, para operar en todo sentido y tener que regenerar todos esos códigos. Es donde la mayoría de los cristianos estamos teniendo problemas. Y por eso es que el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través del fuego, a través de la prueba, a través de la lucha, de la constante, cuando no corremos de esos procesos, es cuando entonces podemos ver los cambios profundos que Dios empieza a hacer en nuestra vida. Pero de lo contrario, no. Sumado a eso, tenemos el hecho de que el mismo apóstol dijo, no coloques indoctos en el ministerio. Porque los indoctos son gente que no tiene formación, gente que no tiene madurez. No coloques a bebés espirituales a dirigir. Y fíjate que los últimos 20 años, y no tengo nada en contra de G12 en el sentido de G12 en sí mismo, pero sí tengo en contra de la técnica que ellos querían generar, y todavía, líderes en menos de 3 meses. ¿No? Cosa imposible. Están como las universidades para no usar ningún nombre particular, pero están como las universidades en los gobiernos totalitarios, que quieren hacer médicos en 2 años, o quieren hacer ingenieros en 6 meses. Entonces estamos creando puros monstruos por supuesto, que no saben nada. Entonces, un liderazgo incapaz, un liderazgo mediocre,
por ende indolente a la verdadera necesidad, porque no tiene el conocimiento, no tiene un corazón preparado. Entonces, por supuesto, Luis, nosotros mismos somos culpables de haber colocado a los lobos a comerse las ovejas. O sea, en dos platos. Sí, porque estamos en gente que no está entrenada adecuadamente para manejar ovejas. Y esa parte es clave porque el perro ovejero necesita un entrenamiento especial. Muy, muy especial. O sea, tiene que entrenarse a conocer los silbidos que le va a dar el pastor, todo un montón de cosas. O sea, tiene que conocer la voz específica de qué es lo que quiere el pastor de las ovejas, con esas ovejas, para el guiar las ovejas a que hagan eso. Y cuando el pastor que está siendo preparado para guiar la iglesia no ha sido preparado adecuadamente, no conoce la voz de Dios. Clave aquí. Entonces, uno de los problemas que somos engañados es cuando somos solamente, no somos hacedores de la palabra, porque estamos oyendo, pero oímos selectivamente. En estos días yo decía, ¿cuál es uno de los problemas de los adolescentes? Uno de los problemas de los adolescentes es que oyen selectivamente, oyen solo lo que quieren oír o lo que les conviene oír. O lo que les conviene, sí. Entonces así tenemos un gran sector de la iglesia, oye solo lo que quiere oír, y un gran sector del liderazgo. Entonces, cuando el apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y dice entonces esto, engañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros oímos lo que queremos oír, por supuesto no vamos a hacer lo que estamos siendo comisionados a hacer. Y el Señor es yo digo que Dios ha sido sumamente palco, sumamente amplio, y bien, a pesar de lo amplio, también bien específico con decirnos cuál es el trabajo que estamos llamados a hacer. Y sin embargo, nosotros hemos decidido, y digo nosotros para no sonar necia, ¿no? Pero el problema es que el liderazgo en general hace lo que le da la gana y no ha tomado en cuenta a Dios. Mira, y mucha gente dirá que esto es juicio, y sí es juicio, porque puedo discernir. Fíjate esto. Tenemos congregaciones, iglesias, ministerios locales, internacionales, súper conocidos, ministerios que deciden vivir el evangelio de una manera muy particular, porque es lo conveniente para ellos, es lo conveniente por la ley, es lo conveniente por el sistema político que tenemos en la ciudad, es lo conveniente para ellos porque desde esa perspectiva ellos tienen más dinero, porque les entra por diezmos y ofrendas. Y estemos claros, Luis, y lo voy a decir de esta manera, uno de los negocios más prósperos, y lo digo con todas las de la ley, le duela a quien le duela, es la iglesia paralela, la iglesia falsa. Es un negocio muy próspero, porque la mayoría de esta gente no trabaja, no se prepara, no hace nada, y qué rico, es nada más porque usurpando un lugar que no le corresponde, tratar de vivir de lo que es el sacrificio al Señor. Entonces, tenemos lobos comiéndose la grey del Señor, uno, porque lo hemos permitido, y dos, porque nadie se quiere parar y decirles en la cara, eres un lobo. Sí, eso indudablemente nos recuerda que Pablo vio a Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, y los dos ni siquiera eran judíos. No. Ni siquiera eran judíos, ni siquiera pertenecían a una tribu sacerdotal. Idumeos. Eran idumeos, gente que había comprado la posición y había obligado que el poder político los colocara allí. Cosa que está muy de acuerdo con lo que está sucediendo en el día de hoy, cuando hay mucha gente que está decidido a entrar. Y he escuchado esta gente cuando alguien me habla y me dice que ustedes los pastores lo que hacen es llenarse de dinero por pura manipulación. Y a veces hasta cuesta refutar eso, porque lo que se ve en la televisión, lo visible, es eso. Un gente que están a mansalva pidiendo donaciones. Y no es porque no se requiera el dinero, sino porque están yendo a mansalva en situaciones hasta que van más allá de lo que deberían ser. Por ejemplo, veo televisoras que cobran al pastor por el programa, pero además de eso hacen un teletón para pedirle a la gente que les colabore. Y después los programas siguen costando ahora más caros porque alguien tiene que estar allí. ¿Y qué es eso? Simplemente son gente que ha decidido hacer de lo que sea el ministerio un negocio.
Y creo que el obrero es digno de su salario, pero creo que hay que tener cuidado con las ganancias deshonestas que se están recibiendo cuando esto no es realmente lo que Dios está llamando. Mira, Luis, yo creo que la responsabilidad mayor que nosotros tenemos en este momento, y estoy hablando de nosotros como ministerio, pero también estoy hablando de nosotros como parte de esa generación profética que ha sido levantada en este tiempo, y es la denuncia. La denuncia a la cual nadie se atreve porque tienen demasiado cola de paja que quemarle y que pisarle. Y no es que nosotros seamos perfectos para nada, lejos estamos de eso. Pero de algo sí podemos decir con honestidad, y es que amamos al cuerpo de Cristo. Nacimos en la iglesia, hemos pagado un alto precio a lo largo de los años, con nuestras familias primero y luego nosotros como familia, para ver la obra del Señor establecida. Luego de eso se suma el hecho de que hemos aprendido a amar a la iglesia y a respetar la iglesia de Cristo. Eso no significa que no digamos la verdad. Establecemos la verdad y vemos cómo se está moviendo el Espíritu Santo, y basado en eso entonces nos movemos. Lo que ha significado ser en muchísimas ocasiones ser acusados, que la gente venga en contra de uno, sobre todo de mí como mujer. Porque entonces es que fácil es para un grosero de estos, vulgar, que tiene sus cuantas mujeres en la congregación y que está enriqueciéndose a los demás, es muy fácil para ellos, cuando lo que yo estoy diciendo no les conviene, llamarme Jezabel. Y entonces un pueblo ignorante que no sabe y dice, ay, sí es verdad, entonces jezabélica. Y todo esto da dolor. Pero ¿por qué continuamos? Porque personalmente, y yo sé que esto te toma a ti, nosotros creemos en lo que Dios está haciendo. Amén. Si no creyéramos con el corazón, con la mente, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, en que Dios es fiel y que Dios va a traer a cumplimiento su palabra, y que este es un tiempo donde vamos a ver caer a todos estos lobos, y Dios y el Señor mismo va a hacer juicio en contra de ellos, no estuviéramos aquí. Porque la verdad es que, Luis, es normal que haya tanta gente que diga no quiero nada con el evangelio, porque lo que está viendo es un montón de gente aprovechadora, sin vergüenza. Y no puede ser, y no se hace justicia. O sea, ¿cómo es que es posible que, si se sabe que una persona se enriqueció en 3 años de la iglesia y después salió con que en esos 3 años tenía 3 mujeres y varios muchachitos, ¿cómo es que nadie lo lleva preso y le congela las cuentas y le dice, este dinero se recogió, fue para la obra, no para usted, y se las quita? O sea, ¿cómo es posible que esto no ocurra? Entonces tiene que haber un organismo regulador, y eso es lo que debe ser la iglesia. Por eso es que Pablo dice, no se olviden que ustedes van a gobernar la tierra, por lo tanto no deben ser gente que tengan cola de paja, estoy refraseando, que nadie lo juzgue en su forma de vivir, en su forma de andar, porque ustedes son los que van a juzgar. Sí, pero se ha habido un entendimiento de que, ok, no me van a ver, nadie se va a dar cuenta de que yo estoy haciendo esto, nadie va a notar esto es algo que va a quedar aquí, entonces por eso lo puedo hacer. Cuando hay muchos ojos detrás de los líderes, detrás de las iglesias, y de hecho hay mucho interés en hacer caer a los líderes, a los pastores, y sin darse cuenta, un montón se está convirtiendo en lobo, simplemente por querer mantener una posición personal, que él se sienta cómodo, que su familia se sienta cómoda, sin importarle simplemente un bledo lo que la iglesia tenga. Estamos hablando de cómo es que la gente se convierte en lobo, y decíamos ahorita cuando la gente solamente oidora y no hacedora de la palabra. Pero otra cosa, Luis, es cuando el líder está lleno de sabiduría del mundo. Vuelvo a decir, yo personalmente no estoy en contra de que la gente vaya a la universidad, no estoy en contra de que la gente vaya al seminario. De hecho, yo tengo estudios universitarios y tengo estudios teológicos, entonces no estoy en contra de eso. Mi problema es cuando nosotros queremos igualar los estudios universitarios y teológicos al poder del Espíritu Santo. Entonces, estar llenos de la sabiduría de Dios significa esa capacidad que viene por el Espíritu, porque sabiduría es un don, el don de sabiduría. Pero sabiduría significa tener estrategias prácticas y aplicables del conocimiento. Entonces, cuando estamos llenos de la sabiduría del mundo, utilizamos el marketing del mundo, utilizamos las estrategias del mundo, porque vemos qué fácil es hacerlo.
es porque vemos a la iglesia como un negocio igual que el mundo, y por eso es que una corporación, empezando por la ley que se utiliza en Estados Unidos, le guste a quien le guste, le duele a quien le duele, al fin y al cabo yo no necesito pedirle permiso a nadie para decir esto, pero la razón por la cual el sistema que se utiliza en la iglesia en Estados Unidos, 501c3, 501c3, es un sistema de corporación, es un negocio que no paga taxas, que está bajo gobierno federal. Y por eso entonces cualquier gobierno puede callarle la voz a la iglesia porque tú tienes que pagar taxas. Ahora, como la gente no quiere pagar impuestos, entonces ¿qué hacen los pastores? Entonces me callo gobierno, tú tienes toda la razón. Por favor. Sí, entonces, y caemos entonces de nuevo, una forma de convertirse en un mal obrero, un lobo, es simplemente permitir que cosas que en apariencia son legales nos están sacando del que es realmente el jefe de la iglesia. Y el jefe de la iglesia es Dios. Jesucristo, Él es el Señor. Él es el Señor. Entonces cuando permitimos que cosas como esta se hagan, que leyes en el mundo se permeen a la iglesia y en razón de un tax, de un impuesto que no se quiera pagar, estamos permitiendo que la iglesia, que el gobierno tome injerencia en actividades que no le corresponden. Exacto. Mira, para mí este tema no solamente me apasiona, sino que a veces me sube ciertos líquidos en el cuerpo, pero quiero, en el sentido de que, pues en mi don profético, Luis, este tipo de cosas me llevan a un dolor que se transpira como celo. Así es que bueno, quiero decirle a nuestra audiencia que este tema va a estar muy bueno, va a estar muy candente. Vamos a decir cosas que a la gente, a un gran sector de la comunidad cristiana no le va a parecer, pero pues no vamos a pedir ni perdón ni permiso por eso. Creemos que estamos diciendo lo que la Biblia dice y moviéndonos en lo que el Espíritu se está moviendo. Amén. Así es que, bueno, gracias Luis por compartir conmigo en este día. Escudriñando existe justamente para tratar este tipo de temas que nadie le gusta tratar ni en los púlpitos ni en sus canales de televisión porque no les da dinero. Sin embargo, nosotros hemos creído a Dios, sabemos que para un tiempo como este fuimos levantados y nuestra voz es una voz que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado y está entre ustedes. Bueno, gracias por estar con nosotros en este día. Quiero decirte nuevamente, y está nuestro número de teléfono, 713-408-3068. Llámanos, queremos orar por ti, también queremos compartir contigo tus impresiones. Además de eso, está nuestra dirección como congregación. Te esperamos porque como congregación también existimos para equipar un cuerpo, equipar un pueblo que tiene que impactar las naciones en los últimos tiempos. No somos una iglesia tradicional, no estés pensando que vas a venir a una iglesia tradicional. Vas a venir a una iglesia de reforma, a una iglesia profética, apostólica, una iglesia con una palabra fuerte y con un entrenamiento fuerte. Así es que si te atreves en ese sentido, es decir, si tú consideras que tienes el ADN espiritual para ser gente de la última generación, eres parte de nosotros y estás bienvenido. Te esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.